A este tema de psicología y suicidio. Mi nombre es Sicomar Susano. Hoy, Morelia, Michoacán, a 23 de noviembre del 2020. Comenzamos. ¿Es la psicología la herramienta validada por la sociedad para intervenir en las problemáticas que la sociedad considera caóticas y que no es capaz de comprender o que no se arriesga a solucionar por temores con su pasado o con su presente? Las acciones del ser humano, desesperadas, que Freud denominaba pulsiones de vida y de muerte, han sido para la psicología un reto y las encontramos en la consulta diariamente. Vida cuando se acude a mejorar la relación de pareja, muerte cuando se acude a mantener un rol de superior en la relación sin mejorar la comunicación, sino ejerciendo el poder para que el otro continúe siendo proveedor de emociones, económico, de estabilidad individual, no de pareja, no de familia. Vida cuando el individuo acude a mejorar sus hábitos o superar errores del pasado, comprometiéndose a cambiarlos y tener una vida sana y en equilibrio con su contexto biopsicosocial y espiritual. Y muerte cuando el individuo acude por petición de otros porque ha caído tan bajo y aún así no es capaz de verse en un espejo y encontrar que el cambio es para él mismo y no para su entorno, ni para quedar con la sociedad, para simular un cambio y continuar con una vida de mentiras y placeres. El suicidio es el equivalente a una pandemia de salud mental, conducta invisibilizada que oculta el malestar de una cultura con carencia de valores y moralidad como es la mexicana, en donde es más aceptada la mentira que la verdad, la hipocresía que la lealtad, la humillación que el respeto, la indiferencia que la comunicación, el egocentrismo que el aprendizaje, el narcisismo y la búsqueda de documentos denominados constancias, más que el profesionalismo en nuestra profesión que es la psicología, y otras tantas situaciones incomprensibles en otras sociedades diferentes a la sociedad mexicana. De esta manera, entendemos que es necesario realizar investigaciones y foros inspirados en un espíritu puro y con intenciones verdaderas que buscan apoyar causas necesarias para la sociedad, lejanas a los reflectores, pero sí masificadas para que esta información tan necesaria llegue a los oídos correctos y de ahí se transmita a las personas que más lo necesitan. Hacer de nuestra sociedad actual de tipo chismocéntrica una transformación agente medicina que por medio de foros como este lleve información valiosa, cargada de sensibilización, que ayude a una persona en riesgo a tomar mejores decisiones y a las personas que otorgan la ayuda a reconocer las palabras adecuadas para tratar con situaciones de riesgo en donde la susceptibilidad es indispensable que se tome en cuenta y no se cometa el error por ignorancia de fomentar el suicidio por utilizar palabras inadecuadas. El objetivo general sería sensibilizar a la sociedad acerca del tema del suicidio por medio de foros virtuales y temáticas humanizadas y psicológicas que sean comprensibles para todo público, pero que cumplan la función de crear habilidades en profesionistas de la salud en general y psicológica que sean promotores de la humanización de la psicología. Los objetivos específicos serían sensibilizar a la sociedad acerca del tema del suicidio, crear foros virtuales con temáticas de corte humanitario y psicológico, dotar de lenguaje comprensible para todo público las temáticas ofrecidas, crear habilidades en los participantes profesionistas de la salud y psicólogos participantes en los foros para que sean promotores del tratamiento de la temática del suicidio de manera sensible y humanitaria. La cercanía del psicólogo en su labor de psicólogos clínicos con personas que tienen variabilidad en sus emociones
nos posiciona como las personas más cercanas al suicidio. Sin embargo, en gran parte de la población con tendencias suicidas, no necesariamente acude al psicólogo antes de realizar su cometido. La realidad es que en la familia, en donde ocurren con mayor frecuencia estas situaciones, al sentirse incomprendidos, los integrantes de la misma con tendencias suicidas en familias que por lo general tienen carencias comunicativas, afectivas, económicas o en otros casos que también tienen cambios repentinos en su estatus social, pasando de ricos a pobres o de ser personas respetables a delincuentes, o bien en personas que se les adjudicaba una expectativa muy alta en la sociedad y que, como popularmente se dice, les quedó grande el saco. Es decir, que no cumplieron con dichas expectativas, por lo cual decidieron quitarse la vida. Es fácil criticar a personas mencionando que fueron cobardes por quitarse la vida, sin embargo, entender a estas personas en cuanto a que su entorno estaba siendo desfavorable puede servir para un mayor entendimiento de la situación previa a cometer el suicidio. Son múltiples las causas del suicidio. Se conoce el precedente ocurrido en la crisis financiera que tuvo en Europa cuando su moneda del euro comenzó a caer con respecto al dólar o a la libra esterlina y muchos europeos, entre ellos españoles y portugueses, ante una inestabilidad monetaria decidieron quitarse la vida, en muchos casos saltando desde el mismo edificio en donde trabajaban. Si bien es cierto que se habla más de los suicidios de los pobres por ser los que generan la nota roja en nuestras comunidades, no es un conjunto o un asunto de clases socioeconómicas, ya que en todas las latitudes se pueden observar dicho cometido. Entender por parte de los psicólogos las motivaciones que hacen llegar a un ser humano a quitarse la vida ayudan a su labor como profesional de la salud mental, puesto que lo dotan de herramientas para utilizar en su profesión. La universidad, en la universidad es común escuchar relatos acerca de cómo afrontar el suicidio de manera ruda y confrontativa y en muchos casos de parte de maestros sin experiencia o con poca experiencia clínica, principiantes en el ámbito de la intervención, en donde lo que se requiere es el expertise, es decir, la pericia del encuentro con personas con diversos padecimientos que hacen de la psicología una ciencia compleja que es capaz de otorgar como una de sus principales herramientas confianza, comprensión, acompañamiento y empatía a sus pacientes para que estos reconsideren el camino de vicios y hábitos poco saludables y comiencen a experimentar un camino saludable y virtuoso que los acerque más a sus familias y los vuelva entes activos en una sociedad que carece de agentes responsables y gestores que prefieren ser atendidos que atender, servidos que servir, hablar que escuchar y entendidos que entendedores. Se requiere que las personas con experiencia en estos ámbitos tan sensibles sean ahora las personas que acerquen información de primera mano, sensibilizando la profesión y otorgando a la sociedad mejores profesionistas de la salud y psicólogos que erradiquen el mito de que no estamos preparados para enfrentar dificultades en una sociedad cambiante y llena de incertidumbre, que lo que más fomenta en México es el ya pasará, al rato se le quita, solo está jugando, es un huevón y otros tantos prejuicios que se adjudican a las personas con padecimientos de tristeza, duelo y depresión, que al no ser capaces de comprenderlos no se les otorga importancia necesaria para que se les atienda de manera profesional en ámbitos psicológicos, en escenarios de confianza en donde el portador de ideas suicidas sea capaz de ser escuchado y bajar su temor ante la vida, sus niveles de estrés o desniveles de expectativas que ha puesto en la sociedad, que ha puesto la sociedad en ellos, y que al no ser capaces de encajar en una sociedad demandante, consideran que no hay otros caminos que desaparecer. Se debe entender que, en parte,
La labor del psicólogo no solo es seguirse preparando, sino también ejercer la psicología y asumirla de manera profesional, entendiendo que esta profesión crece con nuestros hábitos y costumbres en el día a día y en la interacción con una sociedad que nos humaniza y que nos dota de herramientas y habilidades sociales que en ocasiones un cambio en nuestro cerebro para entender la conducta humana, puesto que el psicólogo es ante todo un ser humano que es capaz de entender al otro porque entiende lo que es equivocarse, porque lo ha vivido, que es capaz de entender los triunfos del otro porque en su arco iris de experiencias también ha tenido triunfos, que comprende la fuerza de la vergüenza y la humillación, porque como todo ser humano también ha vivido esas malas experiencias y ha trabajado con su persona frente a otro psicólogo. De ahí la importancia del tratamiento psicológico para los profesionales de la salud y psicólogos, y no solo para ellos, sino para todas aquellas personas que están en contacto con otros seres humanos, que es el total de la población mexicana e internacional, que se ven afectadas en mayor o menor medida por conductas de otro, que en muchos casos haga que lo que nos choca nos cheque y nos remonte a mirarnos en un espejo en donde cada vez sea menos posible quedar horrorizados ante un reflejo en una sociedad cargada de fraudes, mentiras, ocio, incompetencia, desgano, infidelidad, deslealtad, incomprensión, intolerancia, y en donde cada vez el reflejo de ese espejo sean virtudes como la persistencia, la comprensión, la asertividad, la lealtad, la fidelidad, el entendimiento, la escucha activa, la empatía y el deseo humano de ayudar al otro sin esperar a cambio remuneración en todas las ocasiones. Se debe comprender que nuestra profesión tiene un límite en cuanto a la ayuda que proporciona y que valoremos nuestra actividad para respaldarla con reglamentaciones, encuadres terapéuticos, especificaciones terapéuticas o como se le requiera nombrar en los diferentes enfoques psicológicos que educan al cliente para entender que una falta a su cita psicológica, si bien es cierto que afecta al terapeuta, lo afecta más a él como paciente, pues el escenario de la consulta psicológica es un espacio en donde nosotros, psicólogos, disponemos de nuestro tiempo para escuchar al otro y dejamos de hacer otras cosas de nuestra vida cotidiana para enfocarnos en una sola persona durante un tiempo determinado, tiempo que en ocasiones no reciben de sus seres queridos y en donde recibimos un pago en consecuencia, es decir, debemos mostrarnos como seres humanos ante nuestros pacientes, en donde sean capaces de entender que al acudir con nosotros es también un esfuerzo de nuestra parte para estar aptos y atentos a su vida de ellos, que sean capaces de comprender cómo otro ser humano está poniendo toda su atención en su persona, que es una de las habilidades que se requieren para atender una situación como lo es el suicidio, la disposición de manera presencial, visual y auditiva, pero también en cuanto a la comprensión, empatía, tiempo, entendimiento de creencias, aun a pesar de no siempre estar de acuerdo. Solamente si el otro es capaz de observar que nosotros como psicólogos somos seres humanos tratando a otros seres humanos, será capaz de permitirse abrir sus conflictos ante nosotros. Lo que menos quiere el suicida es un robot que solo diga cosas aprendidas. Para eso ya tiene la televisión, la radio, el internet y en muchas ocasiones, desafortunadamente, los padres, la familia, como agentes repetidores de palabras y tan llenos de incomprensión. Síndrome de Robin Williams, denominado así porque este talentoso actor salía de parámetros artísticos en muchas ocasiones, incomprendido por su entorno, dotado de múltiples características de genialidad, pero que en el momento en que no fue capaz de otorgar a su público sus habilidades e ingenio,
debido a una enfermedad neuronal que padecía una especie de demencia senil que le ocasionaba pérdida de memoria y principios de Alzheimer y que era capaz de diagnosticar en vida. Era difícil de diagnosticar en vida y solamente fue posible hacerlo una vez muerto. Este gran actor se quitó la vida después de haber dejado un gran aporte a la sociedad y al séptimo arte. El padecimiento es el mismo que muchos casos de suicidas, sentirse incomprendidos en un entorno que es muy exigente con lo que se espera de la persona. En mi experiencia, en alguna ocasión, un maestro de secundaria desconocido me citó para ayudar, me solicitó ayuda por medio de Messenger para apoyar a un niño que era su alumno y que había intentado suicidarse. En ese momento, como psicólogo, me llegaron a la mente prejuicios de mis maestros acerca de no otorgar atención psicológica sin ser remunerado y no utilizar canales en donde el aporte podría ser confuso o pudiera perder el sentido. Sin embargo, la petición fue muy clara y simplificada. Está en riesgo un niño y tiene que ser ayudado. Reuní los conocimientos teóricos y experiencias de personas cercanas que me habían relatado sus intenciones de quitarse la vida. Entendí en ese momento mis más oscuros momentos de incomprensión con respecto a mi propia familia e intenté sintetizar toda esta información para llenarme de sabiduría y brindar un buen consejo tan satanizado por los maestros en nuestra profesión psicológica. Finalmente llegó el discurso. Lo más importante es crear la confianza en el adolescente, genera en él un compromiso para contigo, no cualquier compromiso, genera en él la posibilidad de verse en una segunda cita y en la segunda cita el compromiso de verse en una tercera y así sucesivamente. Genera la posibilidad de sentirse útil y cumplir un rol en la sociedad, de ser por lo menos el alumno que espera al maestro a las 4 de la tarde, de ser el alumno que tiene una cita con un adulto dotado de importancia como lo es un maestro, pero no solo eso. En la entrevista, muéstrate atento a sus reacciones, observándolo a los ojos para que sea capaz de sentirse entendido, pero no al grado de sentirse estudiado como una rata de laboratorio, que se sienta escuchado y comprendido naturalmente, pero no al grado de sentirse interrogado, que se sienta observado, pero no al grado de sentirse expuesto. Fue entonces que comprendí que la carrera de psicología trata de seres humanos con errores y defectos, pero también con virtudes y habilidades, y que el ser capaz de externalizarlos es de gran importancia. Fue entonces en donde comprendí también que no solo la lectura, sino también la cultura general puede ser la música, los eventos a los que asistimos comúnmente, conciertos, cursos, teatro, cine, reuniones familiares, relaciones de pareja, amistades son las relaciones humanas que nos forjan como seres humanos y que si no somos capaces de asimilar dicho entendimiento de vida, entonces no estaremos aptos para estar frente a otro ser humano que requiere de comprensión y disposición total y sensible, entendido como un ser humano excepcional y único en su complejidad. Y es ahí donde comprendí que aprender a describir las cosas, los sentimientos, las conductas, requiere de múltiples términos que contengan un grado de especialización para utilizar la palabra correcta con la persona para generar una sinergia en la consulta que promueva la confianza y el entendimiento mutuo y nos posicione y no posicione al cliente como un paciente con algún padecimiento como lo posiciona el modelo médico, sino como un ser humano selecto y con complejidades excepcionales que en su completud es capaz de acudir a un psicólogo, ya sea por decisión propia o por solicitud de sus seres queridos, y que es capaz de mantenerse en un tratamiento
que involucra disposición de las dos partes y deseo por salir adelante, adquiriendo habilidades para enfrentar la vida cotidiana tan compleja, cambiante e incierta como es la realidad en México. Mi conclusión: era mi intención para esta plática llenar de frases sensibilizadoras o de un conjunto de palabras citadas por autores del suicidio para otorgar una ponencia cargada de información que ayudara a comprender el suicidio. Sin embargo, considero que ahí reside el error en cuanto a las temáticas abordadas, en donde se llenan de frases a mencionar frente a un suicida y ante los familiares afectados. Las investigaciones promueven la incomprensión, puesto que le preguntan al que intentó suicidarse por qué lo hizo, sin entender que la causa no reside en la razón, sino en la incomprensión, en un fondo de entendimiento de desniveles jerárquicos, en donde se adoptaron roles de dominante y dominado, de paciente médico, de padre e hijo, para hacer aún más confusa la relación en escenarios en donde se requería apoyo de pares, de iguales, un entendimiento y disposición que lo único que solicitaba era una mirada de apoyo, un escenario sin prejuicios, un espacio para hablar, un profesional con experiencia humana, no solo teórica. Hasta aquí el tema de psicología y suicidio. Nos vemos en la próxima. Soy Psicomar Susano. Hasta luego.